Los 6 pecados más terribles de la Biblia. El 6º pecado es imperdonable. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los pecados que la Biblia considera más graves? Bienvenido a este video de hoy. Vamos a explorar 6 de estos pecados que pueden ser extremadamente peligrosos y perjudiciales para nuestra relación con Dios y con los demás. Es crucial que entendamos cómo evitarlos si deseamos profundizar nuestra fe cristiana y seguir las enseñanzas divinas. Así que mantente atento para aprender más sobre estos pecados graves y descubrir cómo evitarlos en tu camino espiritual. El primer pecado es la idolatría. La idolatría se define como la adoración o veneración de algo o alguien además de Dios. Esto puede incluir la adoración de ídolos, dioses falsos, dinero, poder y fama, entre otros. La idolatría es condenada repetidamente en el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, donde se dice: no tendrás otros dioses delante de mí. La idolatría se considera un pecado grave porque pone otras cosas por encima de Dios, nos aleja de Él y nos impide cumplir su voluntad en nuestras vidas. Es importante recordar que la idolatría puede ser discreta y puede presentarse de diferentes formas, como la idolatría del trabajo, el dinero, el éxito o entre otros. La única forma de evitar la idolatría es poner a Dios en el centro de nuestra vida y buscarlo a través de su palabra y en oración. El segundo pecado es el orgullo. El orgullo es uno de los pecados más insidiosos y peligrosos, ya que a menudo quien lo practica no se da cuenta de lo perjudicial que es para su vida espiritual y personal. Este pecado llevó a la caída de Lucifer, quien se negó a reconocer sus errores y se rebeló contra Dios. Santiago 4:6 nos advierte que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando nos ponemos por encima de Dios y de otras personas, estamos desobedeciendo a Él y dañando nuestras relaciones. Para vencer el orgullo es fundamental cultivar la humildad, reconocer nuestras debilidades y limitaciones y buscar la orientación divina para ayudarnos a superar este pecado. El tercer pecado es la mentira. Se define como falsedad o engaño intencional. Esto incluye mentir, defraudar o engañar a otros. La mentira es condenada en la Biblia y es considerada un pecado grave, ya que afecta nuestras relaciones con los demás, nos impide ser honestos y nos aleja de Dios. En Colosenses 3:9 al 10, la Biblia dice: no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis despojado del viejo hombre con sus obras y os habéis vestido del nuevo, que se renueva para el conocimiento según la imagen del que os creó. La única forma de evitar la mentira es poner a Dios en el centro de nuestras vidas y buscar conocerlo a través de su palabra y oración, tratando de ser honestos y sinceros en nuestras acciones y palabras. El cuarto pecado es la prostitución o fornicación. La prostitución se define como el intercambio de relaciones sexuales por dinero u otros beneficios. La prostitución es condenada repetidamente en la Biblia, como en 1 Corintios 6:18, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. La fornicación se considera un pecado grave, ya que viola los principios de pureza y santidad establecidos por Dios. Además, la fornicación puede llevar a otros pecados, como la infidelidad y la inmoralidad sexual. La Biblia nos enseña que la fornicación conlleva grandes consecuencias espirituales, como la separación de Dios y la pérdida de bendiciones. Además, la fornicación puede causar daños irreparables a las personas involucradas, tanto física como emocionalmente o psicológicamente. El quinto pecado es la incredulidad. La falta de fe es una forma de incredulidad que impide la acción de Dios en la vida de muchos. Durante la época de Cristo, Él curó muchas enfermedades y liberó a muchas personas poseídas por los demonios. Sin embargo, solo pudo curar a aquellos que creían en Él. Como Él dijo, todo es posible para aquel que cree. Marcos 9:23. Aquellos que son incrédulos están cometiendo un pecado que les impide recibir los milagros de Dios. La incredulidad fue la razón por la cual el pueblo de Dios vagó por el desierto durante 40 años, sufriendo y enfrentando muchas dificultades.
Si no fuera por la intercesión de Moisés, la situación podría haber sido aún peor. Para superar la incredulidad es fundamental buscar un conocimiento más profundo sobre Dios y sobre su palabra, cultivando la fe a través de la oración y la meditación en la Biblia. No permita que la incredulidad le impida experimentar el poder de Dios en su vida. Crea y confíe en Dios y verás milagros suceder. Recuerde siempre que Dios es fiel y capaz de cumplir todas sus promesas. El sexto pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos estos pecados mencionados anteriormente, Dios los perdona. Pero el pecado de blasfemia es imperdonable. Quien blasfema contra el Espíritu Santo comete un error que va más allá de la comprensión humana. Es un acto consciente e intencional de rechazo a la verdad y a la gracia divina, que no puede ser perdonado en esta vida ni en ninguna otra. Es una negación de la obra de Dios en nuestras vidas y un pecado extremadamente grave. Mientras que otros pecados pueden ser perdonados y reconciliados, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Jesús dejó esto claro en Mateo 12, 31 al 32. Todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Todo aquel que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la que está por venir. El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos 3, 22 al 30 y en Mateo 12, 22, 32. Jesús acababa de realizar un milagro. Un hombre endemoniado, ciego y mudo fue llevado a Jesús. Y el Señor Jesús expulsó el demonio, sanando al hombre. Los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar la conversación del Mesías, rápidamente aplastaron la fe de la multitud diciendo: «Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Mateo 12, 24. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios en el poder de Satanás. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo 12, 31. Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio, Mateo 12, 24. Fíjense que en Marcos 3:30, Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Jesús dijo a la multitud que la blasfemia de los fariseos contra el Espíritu Santo no le sería perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 32. Esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás sería perdonado, ni ahora ni en la eternidad. Como dice Marcos 3:29, es reo de juicio eterno. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. El Espíritu actualmente convence de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos. Juan 16:8. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego muere en la incredulidad. El amor de Dios es evidente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y la elección es clara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Este es un aviso solemne para todos nosotros, para evitar esta grave transgresión. Todos somos pecadores y necesitamos la gracia divina para ser salvados. Si te arrepientes de tus pecados y buscas a Dios, Él ciertamente te perdonará. Recuerda
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un simple error o falta de conocimiento. Es una elección consciente e intencional de rechazar la verdad y la gracia divina. Espero que esta enseñanza te ayude a reflexionar sobre tu propia vida y a evitar este pecado. Gracias por unirte a nosotros y esperamos que hayas encontrado valor en este video de hoy. No te olvides de hacernos saber tus dudas o preguntas acerca de este tema. Y además te invito a que compartas esta información con tus amigos y familia y ayúdanos a seguir difundiendo el mensaje de Dios a todo el mundo. Recuerda que Cristo te ama. Si has cometido un pecado, arrepiéntete hoy, pídele perdón a Dios y lava tus pecados en la sangre de Cristo. Recuerda que Cristo pronto viene. Dios te bendiga.